¿De qué depende que los trabajadores en el país puedan jubilarse con una pensión que les permita un retiro digno y evite que la única opción para la sobrevivencia sea seguir trabajando aún en la vejez? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, es un gusto que nos acompañe en 8 en punto. Es viernes, estamos al cierre de la semana y vamos a hacer un análisis sobre la reforma al sistema de pensiones en el país y la condición, sin duda alguna, de los pensionados. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios María Elena Rivera. Ella es la coordinadora de programas de Fundaungo. María Elena, buenas noches, bienvenida, es un gusto. Muchas gracias por la invitación, William. Excelente. También queremos agradecer a Rommel Rodríguez. Él es economista, también investigador de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Rommel, bienvenido. Gracias, William, por la invitación. Un gusto estar acá. Excelente. Bueno, vamos a tratar de avanzar con los temas y el tiempo ojalá que nos alcance. Quiero comenzar con este punto, ¿no? Y es, después de la reforma de 2017, que consideraba sin duda alguna una fuerte dosis en la parte de alivio fiscal, María Elena, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se viene? Y a lo mejor vamos a tratar de ir en medio de la conversación haciendo sin duda alguna un diagnóstico de cuál es la situación y por qué es que existe toda esa preocupación, claro, a partir de hechos objetivos, ¿no? Y es de que la situación de la cantidad de pensión que están recibiendo muchos ya ahora que se han retirado y dicen, bueno, ¿por qué me corresponde esta cantidad tan baja? ¿Qué es lo que está pasando? Pero bueno. Sí. Tal cual como lo ubicó correctamente, la principal motivación de la reforma que se hizo en 2017 fue lo fiscal. Sabemos que fue un año complicado en las finanzas públicas, pero sobre todo en términos de pensiones, en las obligaciones que se tenían. En abril de 2017 se había caído en un impago selectivo. Claro. Y para evitar esa situación que se vislumbraba en octubre de ese mismo año, fue que se aprobó una reforma de manera rápida, una reforma que desde ese momento se había dicho que no es integral. Solo tenía este objetivo de aliviar las finanzas públicas, pero por un mediano plazo, corto plazo. O sea, un salvavidas. Exactamente. Y salvavidas para las finanzas del Estado. No se tomaron en cuenta el tema de cobertura, que se ha señalado que es uno de los principales retos de la seguridad social en el país. Solo 1 de cada 4 personas de la población económicamente activa están cotizando al régimen de pensiones, es decir, que solo 1 de cada 4 están acumulando derechos para recibir una pensión en su vejez, porque sabemos que aunque casi el total de la población económicamente activa, es decir, de las personas que trabajan o buscan activamente empleo, están afiliadas, solo 1 de cada 4 o 25% están cotizando. Es decir, solo ellos van a tener el derecho, porque la cotización es lo que importa para medir la cobertura. Ahora, ya es un privilegio entonces estar dentro de ese 25%. Exactamente. Cuando hablamos del sistema de pensiones, que tiene muchos retos y que tiene muchos aspectos también a mejorar, estamos hablando solo de una minoría de la población, claro, que es este 25%. Claro. Y el tema también que no se abordó con la suficiente prioridad es también la suficiencia de las pensiones, y que, bueno, hemos escuchado comentarios tanto en la Asamblea Legislativa, diputados, pero también gentes que sienten ya las repercusiones, pero no de esta reforma de 2017, sino de la reforma estructural que se hizo en 1996, 1998 y posteriores reformas que afectaron la capacidad de acumular ahorros en la cuenta individual de ahorro para pensiones, que es en fin la que determina el monto de la pensión que se va a recibir. Entonces, ¿qué sucede? En años anteriores solo teníamos como jubilados personas que pertenecían a la población de optados. ¿Y quiénes son los optados? Son todos los que tenían entre 35 y 50 años las mujeres y 35 y 55 años los hombres en el momento de la reforma.
del 96. Sí. Entonces, estas personas podían elegir si permanecer en el sistema público de pensiones o trasladarse al sistema de ahorro para pensiones. Tenían la opción, digamos. La opción, sí, exactamente. Los menores de 35 obligatoriamente pasaban al sistema de ahorro para pensiones, y los mayores de 55 y 50 años respectivamente tenían que permanecer en el sistema público de pensiones. ¿Qué pasó con estas personas? Los que se trasladaron al sistema de ahorro para pensiones, cuando se empezaron a jubilar, se dieron cuenta que no tenían las mismas pensiones que quienes se habían quedado en el sistema. Entonces vinieron dos reformas, una en 2003, el decreto 1217, que les equiparaba las pensiones a lo que hubieran tenido si se hubieran quedado en el sistema público de pensiones. Y en el 2006, el decreto 100, que se las equiparaba a otro grupo, pero de manera vitalicia. Sí. Entonces, esa es la gente que se ha venido jubilando hasta 2017. Por eso, si bien habían también presiones sociales por el monto de las pensiones, no era mucho, porque la gente estaba recibiendo pensiones de entre el 60 y 75%. Pero en 2017 tenemos los primeros pensionados que están recibiendo con la pensión solo del sistema de ahorro para pensiones, es decir, solo lo de que han ahorrado. Exacto. ¿Verdad? Ahora, Rommel, bueno, uno pensaría si lo que ocurrió entonces en 2017, porque aquí lo que se ha planteado siempre es que se ha venido de parche en parche, no solo poniendo parches, pero lo de 2017 pregunto si al final hay ahí un tema que tiene que ver, si es una aberración lo que se hizo en términos del origen que dio pie a esa reforma, porque, bueno, ahí se creó también la cuenta de garantía solidaria, ¿no? Así es. Sí, en efecto, lo que encontramos, digamos, como resultado en 2017, ¿verdad?, es lo que pudo en ese momento, digamos, procesar la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, con las presiones políticas que había en ese momento, ¿no? Bueno, como bien destaca María Elena, habían muchas aspiraciones, ¿verdad?, especialmente de grupos sindicales, de sectores sociales que habían visto venir a menos su pensión, digamos, con respecto a la reforma que se había dado anteriormente, ¿verdad?, la reforma estructural que se aprobó en el 96, pero, digamos, lo que tuvimos en el año 2017 fundamentalmente fue una salida al problema fiscal, ¿verdad? Y yo creo que el punto importante acá es que de cara hacia el futuro, ¿verdad?, no volvamos a cometer ese mismo error, ¿verdad?, de buscar una salida estrictamente solamente por las presiones fiscales que tiene el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales en las finanzas públicas. Nosotros, desde la Fundación Nacional para el Desarrollo, hemos sido muy francos, ¿verdad?, en destacar, porque nuestra especialización es más orientada a las finanzas públicas. Sí. Pero, y llegamos a este tema de pensiones, digamos, por la brecha diferenciada, digamos, que en el caso de Fundaungo, que ha trabajado el tema de la seguridad social desde ya hace varias décadas. Nosotros lo que nos llamó la atención fue la dinámica del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, que va acumulando cada vez más deuda pública, que va presionando las finanzas públicas. Y hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, de que a pesar de esta reforma que se dio en el año 2017, esta dinámica se mantiene, solamente se ha detenido ligeramente algunos cuantos años, ¿verdad? Pero ya a partir del año 2023, de nuevo, el pago del servicio de la deuda por certificados de inversión previsional va a presionar, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos acometer una reforma del sistema previsional, ¿verdad?, que sea adecuada para los trabajadores y trabajadoras y también para las personas que ya están jubiladas, ¿verdad? Es concentrándonos, consideramos nosotros, en tres aspectos, ¿verdad? Como ya decía María Elena, el aspecto de la suficiencia de la pensión, el tema de la cobertura del sistema previsional, pero hay uno también muy importante y es el tema de la equidad, ¿verdad? O sea, el tema de cómo es tratado a diferentes grupos de personas en función de sus edades, el tema de los beneficios, ¿verdad? Ese es un aspecto muy importante. Y lo otro es que además, digamos, de tratar el tema previsional, hay que darle su importancia al tema fiscal, ¿verdad? Y el tema fiscal, como ya lo ha destacado también en otras oportunidades María Elena, es un tema que corresponde a discutir seriamente un pacto fiscal que significa mejorar los ingresos, ¿verdad? Mejorar también el gasto público y gestionar mejor la deuda, ¿verdad? No podemos nosotros hacer que el tema previsional, ¿verdad?, sea visto como una
un mecanismo de ajuste sería la palabra correcta, ¿verdad? Ahora, porque a los problemas de las finanzas porque públicas. eventualmente todo esto se ha visto más, casi que se ha convertido en una política de Estado, ¿no? Ver cómo solucionar el problema fiscal a partir de, y que la solución esté entonces en todo este tema de... Es que en este caso hay que ser más preciso. ¿Por qué se da la reforma del sistema previsional en el año 2017? Por la presión que genera en el flujo de la caja fiscal el pago del servicio de la deuda de los certificados de inversión previsional, ¿verdad? Ese es el problema fundamental, ¿verdad? Sí. En una entrevista en radio conversábamos con René Novelino, el presidente de Asafondos, y entonces él decía, por ejemplo, todo este tema, ¿no?, de cómo incorporar a 3 de cada 10 salvadoreños en el tema, que es un privilegio en la cotización, ¿no? Pero decía él, por ejemplo, que era importante considerar el tema de calidad, las características y la calidad del empleo que tenemos en el país, y si todo este tema que tiene que ver justamente si existen unas condiciones para que se creen empleos. Y obviamente cobertura que pasa, pues si tenemos un 25%, ¿no? Exacto, de cobertura. O sea, tenemos un 75% fuera. Entonces, ¿cómo trabajar sobre estos desafíos? Sí. En efecto, yo creo que se apunta bien, no es un desafío exclusivo del sistema de pensiones y no podemos esperar que el sistema de pensiones solucione esta parte de la desprotección social, por llamarlo de una manera, que tiene a la mayor parte de la población. Es algo relacionado al mercado laboral, pero también necesitamos un esquema de seguridad social que pueda adaptarse a la estructura del mercado laboral. Sabemos que vamos avanzando no a una formalidad cada vez creciente del empleo, al contrario, a esquemas más flexibles de empleo, a esquemas que podrían catalogarse ahorita como informales, ¿verdad?, que no dependen de un empleador, mucho trabajador independiente, y no hay las suficientes formas para que estos trabajadores puedan estar protegidos, porque la seguridad social, más que estar vinculada a un trabajador, está vinculada a puestos de trabajo. No la seguridad social como ha sido concebida, bueno, desde sus orígenes, ¿verdad?, en el paradigma en que se han diseñado nuestras instituciones, está concebida para proteger un puesto de trabajo y un puesto de trabajo formal, pero esto no protege necesariamente a los trabajadores. Entonces debemos de avanzar también en pensar otros esquemas que no solo van a ser el que tenemos vigente ahorita, sino esquemas que permitan dar cobertura también a personas que se encuentran, que sean independientes, personas que se encuentran en el sector informal de la economía, y pensar, por ejemplo, se menciona los ejemplos del monotributo que operan en Uruguay, que operan en Brasil, que son formas que pueden permitir cotizar a una persona. En algunos casos puede ser exclusivo para cotizar a Seguridad Social, pero en otros casos también puede estar compuesto por un pago de impuesto al gobierno, y es una forma también de ir encaminando a la formalización, pero esto permite ir acumulando derechos desde la etapa activa para una vejez digna y segura. De acuerdo, tengo que hacer una pausa comercial, la primera pausa. Cuando regresemos, claro, me interesa también porque quienes en este momento se han jubilado y están recibiendo lo que reciben, ya que es de verdad que es muy bajo lo que se está recibiendo para tener, digamos, un retiro digno en este país. Entonces, ¿cómo resolver esa parte? Si es posible resolver a esta gente ya en estas condiciones, o qué es lo que se puede hacer. Y dejé planteada la pregunta inicial, ¿no?, de qué depende que los trabajadores del país, decíamos, puedan jubilarse con una pensión que les permita un retiro digno y se evite que la única opción para la sobrevivencia sea seguir trabajando aún en la vejez y prácticamente morirse así literalmente trabajando. Exacto. Vamos a una pequeña pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Rommel entonces dejaba planteada la interrogante sobre este tema que es directo, ¿no? Porque la preocupación actual es quienes se están pensionando en este momento, se están jubilando, pues sí, lo que están recibiendo, ¿no?, que en general uno pensaría que están recibiendo el mínimo, $207. O sea, entonces uno se pregunta, pues sí, el tema es en este país quién sobrevive con $207. Y partiendo que ya entre más viejo va uno, pues sí, son con más achaques, con más problemas de salud. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Definitivamente que ese es un ingreso que no permite una vida digna, ¿verdad? Ya después de haber trabajado para los salvadoreños y salvadoreñas que han tenido pues ya el cierre de su ciclo laboral, ¿no?
Bueno, la reforma que se han acometido, en este caso concretamente la reforma del año 2017, para ser preciso, bueno, los impactos que espera que tengan, ¿verdad? Es sobre todo para aquellas personas que están en su vida laboral muy joven, ¿verdad? Y que en ese momento pues queda suficiente tiempo, ¿verdad? En el marco de un sistema de ahorro para pensión, ¿verdad? Que es donde funciona una cuenta individual de ahorro para pensión y donde la pensión depende, digamos, de la rentabilidad, ¿verdad? De los títulos. Entonces, que haya suficiente tiempo para acumular y que ese dinero se pueda invertir, ¿verdad? En las mejores opciones y bueno, esa rentabilidad va a determinar la pensión que va a tener la persona. Pero para el caso, lamentablemente, las personas que ya están en la fase final, ¿verdad? Y se da este tipo de reforma, pues el impacto que va a tener sobre ellas es muy bajo, ¿verdad? Si no es que nulo, ¿verdad? Ya en el caso lamentable y perdón por la palabra, ¿verdad? Caso lamentable de las personas que ya se jubilaron y están recibiendo esta pensión mínima, pues no toca más, ¿verdad? De que sea el Estado, ¿verdad? Que tenga recursos suficientes, ¿verdad? Y una fortaleza fiscal y financiera para apoyarles con un extra, ¿verdad? Para atender las necesidades que ellos tienen, ¿no? Entonces, la reforma que se hizo, ¿verdad? Depende también del momento en el cual uno está atravesando su vida laboral, asumiendo, ¿verdad? Ceteris paribus, todo constante de que la densidad de cotización que uno va a tener va a ser siempre que uno va a estar permanente, que no va a tener grandes lagunas de cotización, ¿verdad? Sino que siempre va a estar uno permanentemente trabajando, ¿verdad? Entonces ese es un aspecto muy importante que de hecho generó algunas discusiones después de la reforma, porque la pregunta que se hacen las personas son, bueno, ya después que pasó la reforma en 2017, ¿cómo me va a quedar a mí la pensión? O sea, que es una pregunta natural, ¿verdad? Entonces, va a depender, digamos, en ese momento de la situación del mercado laboral donde uno se encuentre, ¿verdad? O sea, dependiendo de esos 25 años, ¿verdad? Que tiene que haber cotizado, si la persona está en su año 2, 3, ¿verdad? No es lo mismo si está en su año 15, ¿verdad? Si ya está en su año 23, 24, el impacto va a ser definitivamente diferente, ¿verdad? Ahora bien, María Elena, hay un tema y es que efectivamente se deriva de la reforma de 2017 y es esa operación matemática, ¿no? Si alguien, digamos, en su vida cotizó $20,000, por poner una cantidad, hay que dividirlo entre 240, que es el número de meses distribuidos en los 20 años. Exacto. Es así. Y eso que resulta es entonces... Esa es la pensión que va a recibir. Justamente ese es un cambio que se hizo en la fórmula de la renta programada. Anteriormente, la fórmula de la renta programada tomaba en cuenta la esperanza de vida, la edad de los sobrevivientes que tenía una persona, pero siempre partían de un mismo punto, que es cuánto tengo acumulado en mi cuenta de ahorro individual. Y en mi cuenta individual de ahorro para pensiones depende de cuánto cotizo mes a mes, ¿verdad? Claro. Por 25 años, que es lo que me da derecho a una pensión, y cómo está siendo invertido, que era lo que ya bien mencionaba Rommel, que se introdujeron reformas para la inversión y diversificación de los fondos de pensiones, pero que su impacto va a depender en qué etapa de mi vida y de mi vida productiva estoy. Es decir, entre más joven, más impacto voy a tener, pero las personas que están más cerca de jubilarse probablemente no tengan un impacto. Entonces, ahora, esto que yo acumulo en mi cuenta individual de ahorro para pensiones es lo que va a determinar mi ahorro individual, ¿verdad? Es el concepto del ahorro individual dividido entre 240, va a ser el monto de la pensión que yo voy a recibir hasta que fallezca, ¿verdad? Porque cuando se me acabe mi cuenta, si yo vivo más de esos 20 años, entra ahí la cuenta de garantía solidaria a pagarme la pensión. Esto no debemos de dejar de decirlo, sí es un avance en términos de la previsibilidad, no tanto del monto, pero sí de la estabilidad de la pensión hasta que me muera, porque antes la fórmula de la renta programada, si bien me daba pensiones más altas al inicio, era decreciente, y usted sabe que en lugar de ser decrecientes los gastos van incrementándose. Entonces era decreciente y cuando se agotaba mi cuenta individual pasaba a la mínima, independientemente cuál hubiera sido mi pensión. Entonces sí es un avance, pero sí ha dado de entrada menores montos de pensión porque solo está
lo dividen entre una mayor cantidad de tiempo, claro. Y siempre depende de lo que yo tengo ahorrado. Claro. ¿Verdad? Ahora, el famoso bono demográfico que tiene el país en estas circunstancias, ¿qué efecto tiene sobre el tema de la pensión? Bueno, de hecho el bono demográfico ahorita nos está sirviendo, ¿verdad? Y es una ventaja para el país. ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad en edades potencialmente activas, por lo tanto ellos pueden generar ingresos para sus necesidades y manutención, y no necesitan de la protección social en este momento, porque son personas que están devengando un ingreso, ya sea en la parte formal o informal de la economía, para su manutención. Pero ¿qué sucede? Así como hay una gran cantidad de personas en edades potencialmente activas ahorita, esta gran cantidad va a envejecer. Y entonces vamos a tener que en el 2055 la cantidad de personas adultas mayores con respecto a la cantidad que teníamos en 2010 va a duplicarse. Claro. Y rápidamente en 2060 el grupo de personas de 60 años y más va a ser mayor en comparación de los otros grupos de edad, que los de 0 a 14 años y que de los de 14 a 59 es decir, años. Si no aprovechamos ese famoso bono demográfico en estas circunstancias, actualmente tendremos una crisis de verdad, entonces, para... Exacto. ¿Qué sería? ¿El 50, 55? En 2055, donde tendremos duplicado. Sí. Es decir, si no aprovechamos en que la gente ahorita empiece a cotizar, se ingrese a empleos decentes y acumule derechos para recibir una pensión y tener una vejez digna, las presiones van a ser muchísimo más, y no solo en pensiones, sino que también en el sistema de salud y la protección social en general en el país. Y es que, bueno, en medio de esto, Rommel, cuesta mucho pensar hacia futuro, ¿no? Es decir, casi que vamos improvisando sobre el camino. Efectivamente. Y esto hay que pensar para 10, 20 años adelante. Sí, tenemos una política social apagafuego, ¿verdad? De hecho, el concepto de seguridad social para nuestros ancianos y ancianas salvadoreños, ¿verdad? Debería de ser un mix, digamos, de políticas que no solamente se refiere exclusivamente al tema previsional, sino que, como ya hablábamos, ¿verdad? El tema del seguro social, cómo recibe y en qué especialidades, digamos, atiende a nuestros ancianos, a nuestros abuelos, ¿verdad? Incluso en el tema educativo, ¿verdad? Son personas que no solamente que porque ya pasaron, digamos, lo que conocemos como educación formal, ya no se puede trabajar con ellos, ¿verdad? Ellos también tienen, ¿verdad? Y puede haber una forma de atenderles también a ellos, ¿no? Entonces, se necesita repensar la seguridad social orientada a las personas adultas mayores, ¿verdad? Y que no se centralice exclusivamente en el tema del ingreso en la edad de la vejez, ¿verdad? Sino que pueda verse su tratamiento en lo que tiene que ver en la salud, ¿verdad? La vivienda, el tema de la educación misma, ¿verdad? Y actividades para las personas mayores, ¿verdad? Que ya están jubiladas. Tiene que ser una política social integral para las personas adultas mayores, ¿verdad? Sí. No solamente lo que corresponde al tema de los ingresos. Sí, tenemos que hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, sí quiero que enfaticemos un poco más sobre qué correctivos son los que se pueden aplicar. No sé, esta parte ha habido una discusión en el pasado sobre la revisión de comisiones para las AFP, pero sí, bueno, se sugiere, bueno, sí, se resuelve ese tema, pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las variables que tienen más efecto en esta situación? Este tema, por ejemplo, el desafío de aumentar la cobertura, que ya un poco se aproximaba sobre el tema. Vamos a una pequeña pausa, regresamos. Rommel y María Elena, ¿es posible tener un planteamiento alrededor de esto? No un planteamiento, sino una posible solución que pueda ser un poco esperanzadora para quienes se están jubilando ya o se han jubilado con esas pensiones tan bajas. Está eso planteado, pues, que es un tema estrictamente humano, sin duda alguna, y el tema les decía en el segmento anterior cuando cerrábamos sobre los correctivos que se pueden aplicar. ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿Dónde está el fondo? Porque son varias variables, no solo es una. Entonces aquí siempre se hablaba en el pasado de todo este tema de comisiones a las AFP, el aumento de la cobertura, pero bueno, tantas cosas, pero entonces, no sé, ¿dónde habría que enfatizar la circunstancia actual? Bueno, yo creo que hay medidas también que fueron aprobadas en la reforma y que no se han implementado, pero yo las pondría como prioritarias de desarrollar y hacer, y que se han venido señalando también en estudios que se han hecho por FUNDE, por Fundaungo, desde hace bastantes años. Y una es la base de datos única de cotizantes al ISSSTE y al régimen de pensiones,
que tendría una incidencia en cobertura porque permitiría identificar más a todas estas personas que sí cotizan al régimen de salud, pero no lo hacen al régimen de pensiones, y son casi 100,000 personas. Es decir, tendría un impacto bastante considerable porque actualmente el número de cotizantes es como 600,000, es decir, podríamos identificar de mejor manera a dónde se están dando estas brechas de gente que no está cotizando al régimen de pensiones. Tendríamos identificado también cómo poder tener acceso a ellos y pedir esta cotización. Entonces esto es la única medida que se aprobó en la anterior reforma que incide en cobertura, pero que todavía no se ha implementado. Y es algo nada más de carácter administrativo, no necesita ningún reglamento, no necesita ninguna normativa, pero no se han dado avances. Entonces también como sociedad tenemos que estar vigilantes de que las cosas que se han aprobado y que pueden tener un beneficio se hagan. Otra de las cosas que también requieren una implementación rápida es la comisión actuarial. Hay 2 instancias que aumentaron la participación tanto de empleadores como de trabajadores en la supervisión, regulación del sistema, y fue el comité de riesgo y la comisión actuarial. El comité de riesgo sí ya fue conformado, está conformado por un representante de los trabajadores, un representante del sector empleador y un representante del gobierno, y aquí es donde deciden los límites que se van a poner a la inversión. Sí. Ya se reunieron una vez, pero están a la espera de la normativa técnica para poder definir en efecto cómo se van a hacer las inversiones y que toda esta modificación en la diversificación, en la creación de multifondos, que puede permitir generar más interés con las inversiones del fondo de pensiones y así aumentar el ahorro de los cotizantes, pero no se ha hecho. Y otra que no se ha conformado es el comité actuarial, y que tiene un rol clave también, no solo para el sistema de pensiones, sino que nos va a permitir articular otras variables como los cambios en la población. Sí. Sabemos que cada vez vamos a vivir más, claro. Cada vez tenemos una mayor esperanza de vida, por lo tanto un tema doloroso, como ya lo conversábamos, es la revisión de estas edades de jubilación, pero es la revisión de las edades de jubilación, que son 55 años para la mujer, 60 años para el hombre, no divorciadas también del mercado laboral, pero teniendo en cuenta toda estos cambios que estamos teniendo, y esta comisión actuarial no ha sido conformada, tiene que ver este tema, otro tema tan importante como la pensión mínima y la suficiencia de la cuenta de garantía solidaria. Entonces son cosas que yo las pondría en el cortísimo plazo porque ya están aprobadas y deberían de hacerse. Y bueno, podrían pero esta tener parte impactos es interesante, positivos. Rommel, porque entonces estamos hablando de que no hay que trabajar en una reforma, o sea, que son, ya está. Hay que trabajar en una reforma en otros temas. A lo que usted se ha referido, la parte actuarial, o sea, ya está, no hay que trabajar, o sea, sí hay que ver lo demás, desde luego, pero eso ya está, es un tema de voluntad de comenzar a trabajar. Exacto, porque son cosas que podrían tener un beneficio. Sí, efectivamente, uno de los aspectos positivos de la reforma que se da en el año 2017 es que se genera, digamos, con esa normativa una nueva institucionalidad, digámoslo así, en la cual, como bien dice María Elena, está, digamos, un comité de riesgo, ¿verdad? Un comité actuarial, ¿no? Y también hay un compromiso por la misma normativa, ¿verdad? De estar revisando la edad de jubilación, que es un tema doloroso, pero ya está expresado en la ley que va a haber un grupo que va a estar pendiente de los movimientos demográficos, ¿verdad? De las necesidades de incrementar la edad de jubilación, que ya lo estamos diciendo, suena un poco fuerte, pero ya la misma normativa apunta a de que debe existir una seriedad en el abordaje de esos puntos, ¿verdad? Sí. Entonces, quizás aquí el elemento muy importante que juega estos comités, ¿verdad? Esto es despoblar en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque también está el tema educativo, ¿verdad? Que es sumamente importante, que tiene que ser incorporado en la currícula educativa de nuestro país, el tema de pensiones, ¿verdad? Es despoblar todo el tema tabú, ¿verdad? Por ejemplo, me recuerdo cuando fue la reforma en el año 2017, era sistema mixto, sistema público, sistema privado. Cuando en el país que sea, escuchamos un poco sobre esto, ¿no? Efectivamente, en el país que sea, ¿verdad? Y en países donde se ha dado
que hubo sistema privado, después hubo regresión al sistema mixto, siempre tenemos modificaciones en los parámetros de edad de jubilación, ¿verdad? Entonces alguien podría decir, o la gente, digamos, o el colectivo social a veces cree que la solución está, pues yo no permitiré que las AFP existan, puede considerar uno, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Porque prefiero que se van ellas a que me incrementen la edad. Pero no, lo que pasa es que sea sistema mixto, sea sistema privado, sea sistema público, siempre hay una reparametrización que se da y que tiene un costo para la sociedad, ¿verdad? Ahora, entonces, ese tema es difícil, ¿verdad? Sí. Porque la gente busca esquivar esa discusión. Pero ahora bien, entonces no hay reforma que no sea dolorosa. O sea, un poco retomando lo que hay usted decía, medidas en el conjunto de una reforma integral, tienen que haber necesariamente medidas que impliquen un sacrificio. Incluso en la reforma de 2017 se aumentó 2% la cotización. Nos descuentan más de nuestro salario y nuestro empleador pone más también. Sí. Entonces, sí hay que hacer esos sacrificios como sociedad para poder acumular más derechos en esta etapa productiva. Y cuando tengamos limitada nuestra capacidad de trabajar, saber que vamos a tener un ingreso que nos permita mantenernos fuera del riesgo de la pobreza. Pero sí necesariamente son temas que deben abordarse con la suficiente seriedad, y una cosa positiva, como ya lo mencionaba Rommel, es una nueva institucionalidad, pero es una institucionalidad colegiada. Antes teníamos solo la decisión de representantes de instituciones del gobierno. Ahora en estas dos, en la comité actuarial y el comité de riesgos, hay representación de los trabajadores, hay representación de los empleadores y también de gente del gobierno. Por lo tanto, yo creo que se tienen que dar los pasos rápidos para que esto empiece a funcionar en beneficio de los trabajadores y puedan tener los impactos de manera más rápida. Sí, y será interesante ver cómo los diputados asumen la discusión sobre todas estas normativas, esta legislación, sin caer en todo este tema del populismo, ¿no? Sí. Bueno, y todas estas normativas ahorita están en la responsabilidad de emisión por el Banco Central de Reserva, ¿verdad? Que desde la reforma que se hizo de la ley del sistema financiero, ellos son los encargados de emitir toda la normativa, y hay esta normativa técnica para las inversiones es la que está pendiente, ¿verdad? Y sí recalcar que es necesario una reforma integral que sí aborde con seriedad el tema de cobertura, que también dé salida al tema de competencia, porque es el tema, bueno, yo le llamo competencia, pero en realidad están hablando de la comisión de las AFP, cuando lo que tenemos aquí es un problema también de mercado, en términos de el tamaño de mercado es pequeño, y se advirtió que iba a tender a hacerse un duopolio. Por lo mismo hecho que es un duopolio, no tienen mayor incentivo de ofrecer, de competir por sus clientes o los cotizantes, y cobran la comisión que les permite máxima la ley. Por lo tanto, aunque le sigan bajando la comisión, siempre van a seguir cobrando la comisión máxima. Entonces, debe de atenderse el tema de fondo, que es el tema de competencia, pero como ya lo decía Rommel en otras ocasiones, con atender solo uno de todos estos no es una píldora mágica, hay que atenderlo desde una reforma integral y donde se vean todas estas medidas, sin dejar de lado la parte fiscal y la parte de mercado laboral, que están íntimamente relacionadas. Vamos a hacer la última pausa comercial. Me interesa que hablemos un poco, porque todo este tema de discusión, de análisis, de crisis en el tema de las pensiones no es exclusivo de El Salvador. Cuando uno revisa información de lo que está pasando, les decía en el corte comercial, Brasil, Chile, solo por citar dos ejemplos en Sudamérica. Pues bueno, hablaremos de esto al regreso. Volvemos. Bueno, lo que está ocurriendo en nuestro país en todo este tema de las pensiones, decíamos entonces, no es un tema exclusivo, estrictamente exclusivo de El Salvador. O sea, les decía, revisa información de los vecinos en Sudamérica. Brasil, por ejemplo, estaba leyendo que Bolsonaro, el presidente Bolsonaro, estaba revisando, incluso porque no tienen edad de tope de jubilación, ¿no? Entonces estaban revisando si debía ser una salida esa, por ejemplo, una de tantas salidas al tema que tiene en este momento sobre las pensiones. Chile está revisando también, y Chile, que lo hemos considerado siempre como que casi que los padres del sistema de pensiones en nuestro país, ¿no? O el modelo a seguir al menos. Pero Rommel, entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? O sea, porque me mostraba usted una tabla ahí que es muy reveladora en términos de información. Sí, definitivamente que lo que hay son cambios demográficos alrededor del mundo, ¿verdad?
que están llevando a una crisis gradual, digamos, del sistema previsional que está de turno. Entonces, en un primer momento, la población o las autoridades en esa oportunidad consideran que una de las probables salidas que puede tener, ¿verdad?, dependiendo, digamos, cómo lo procesa la sociedad oportunamente, es pasar, digamos, de un sistema previsional a otro, digamos, por ejemplo, de un sistema público a uno privado o viceversa, o establecer un sistema mixto, ¿verdad? Ese es como el primer paso o la primera interpretación, ¿verdad? Pero luego, cuando uno se da cuenta, ¿verdad?, estas variables que son la edad de jubilación, ¿verdad?, lo que corresponde al tiempo de trabajo, ¿no?, esto siempre está presente en todos los sistemas previsionales, ¿no? Y finalmente son esos los que se ajustan. Por ejemplo, acá estaba, como compartía con usted y con María Elena, ¿verdad?, hay muchos países desde el año 2009 hasta el año 2018, ¿verdad?, en un plazo de 20 años, muchísimos países han tenido aumentos en la tasa de cotización, ¿verdad?, como el que nosotros tuvimos acá, ¿verdad?, aumentos en la edad de retiro, ¿verdad?, sí, ajuste en el parámetro de fórmula de beneficios, que es el que tuvimos nosotros también acá en la reforma del año 2017. Ahora tenemos que dividir lo que hemos acumulado, ¿verdad?, en nuestra cuenta individual de ahorro de pensión entre 240 meses. Se ha dado incluso por problemas fiscales, como tuvimos el impacto de la crisis financiera en el año 2008, ¿verdad?, congelamientos en el monto de las pensiones por vejez, o sea, y también incrementar, digamos, la aportación en función de los salarios. Es decir, existe una gama de problemáticas y será, digamos, en ese momento, y eso es lo que a veces se nos olvida, ¿verdad?, sí, que va a ser, y usted ya apuntaba un poco a este tema cuando le hacía la pregunta a María Elena en la parte anterior, ¿verdad?, tener cuidado de las salidas populistas, ¿verdad?, en el sentido que lo que encontramos nosotros en un momento determinado es que el Congreso o la Asamblea, el Parlamento, logra procesar una serie de demandas, ¿verdad?, que son prerrogativas de la ciudadanía, ¿no?, ¿verdad? Entonces, obviamente, quien lidera, digamos, la propuesta de reformas, casi siempre sucede así, ¿verdad?, es el gobierno de turno, ¿verdad? Sí. Pero quien le da fuerza legal, ¿verdad?, y quien le da ya su vigencia es el Congreso, digamos, de ese momento. Claro. Entonces, de ahí que también una labor, digamos, como ciudadanos y ciudadanas debe ser estar pendiente, ¿verdad?, de estas propuestas y estar pendientes, digamos, cómo los diputados y diputadas responden a estas propuestas que vienen, digamos, no solamente en el tema previsional, sino que en todos los temas, el tema también fiscal, ¿verdad?, que está atravesado con este, ¿no? Exactamente. Para ir concluyendo entonces, María Elena, porque aquí hay que darle un poco de sensatez a toda esta discusión también, ¿no?, porque de repente podemos caer en el tema de creer de que hay salidas fáciles. Pero entonces, y usted decía, bueno, sí, o sea, hay situaciones dolorosas. El cuadro que nos mostraba Rommel, pues sí, hay medidas que han tomado algunos países que han adoptado decisiones que son fuertes, o sea, y que obviamente tienen un impacto directo sobre la gente. Sí, necesariamente una reforma integral va a incorporar estas modificaciones en los parámetros. Se van a tener que revisar, bueno, la que más se menciona, la edad de jubilación, que todavía no se ha tocado. Ya tuvimos una revisión de la tasa de cotizaciones, pero necesitamos abordarlo de una manera responsable. Sí. También yo considero que, por ejemplo, de otros países que han llevado a cabo reformas de manera más integral, o reformas de pensiones, por ejemplo en Chile, verdad que es el caso paradigmático, sí, pero sí han tenido dos experiencias, han creado dos comisiones, la Comisión Marcela y la Comisión Bravo, que eran compuestas por gente experta, tanto nacional como internacional, en el tema de pensiones, que estudiaron a profundidad el sistema, tuvieron consultas con trabajadores, empleadores, la ciudadanía, con las AFPs también, pero consultas, ¿verdad?, con los actores implicados, no eran los que estaban sentados a la mesa, y recomendaron a partir de un diagnóstico una serie de medidas que han impactado en solidaridad, que han impactado en cobertura, pero todavía están en implementación de una segunda, que es la de la Comisión Bravo, ¿verdad? Entonces yo creo que este tipo de ejemplos deberían de retomarse, no tener la discusión acelerada en el pleno legislativo, sino que también traerlo, ¿verdad?, para discutirlo de una manera técnica y no de una manera más política, que es a lo que se
orienta, ¿verdad?, una discusión ya en el legislativo. Porque de repente es fácil caer en la tentación de decir o salir con propuestas que es lo que la gente quiere escuchar. Exactamente, porque son actores que están en representación de esos intereses. Pero entonces yo creo que debería de empezarse una discusión afuera con un alto nivel técnico, pero escuchando a todos los involucrados y especialmente a los trabajadores, que son los que siempre han estado fuera de la mesa de negociación. La industria ha estado sentada, la empresa privada ha tenido sus intereses representados, pero los trabajadores no han tenido ninguna opinión y son los principales afectados también por el tema. Y yo creo que debe de abordarse una reforma que no olvide el tema de cobertura, que no olvide el tema de suficiencia, que no ha sido considerado, pero también el tema de educación previsional, como ya lo mencionaba Rommel, que es muy necesario que la gente sepa exactamente cómo se calcula su pensión, en qué consiste, cuánto les cuentan, porque esto también tiene un rol en las expectativas. Y las expectativas son también las que nos van a permitir que en el momento en que ya esté en mi retiro no me sorprenda con lo que esté pasando, y al contrario, que yo me pueda preparar y buscar una solución integral para una vejez digna, no solo dependiente, como ya se mencionaba, del ingreso en monto de pensiones, sino también de un bienestar total, tanto en términos de salud, en términos de vivienda. Por lo tanto, yo creo que la educación previsional y esta mira más de largo plazo es necesaria también tener en cuenta en cualquier reforma que se lleve a cabo. Claro, sí, bueno, es un tema interesante, así que no será la primera y última que les estaremos haciendo la convocatoria para que puedan ayudar un poco a dar luces a este país de cómo enfrentar este tema de pensiones. Gracias, Marilena. Muchas gracias, William. Gracias, Rommel. Gracias, William, por la invitación. Excelente. Bien, y a propósito de los temas que estamos tocando, que son temas estrictamente sociales, el próximo lunes, en 8 en punto, vamos a hacer una reflexión sobre esta decisión que hubo en Asamblea Legislativa de incorporar los hijos de los cotizantes hasta los 18 años. Es un tema que se está planteando, que no ha tenido una discusión técnica de fondo para saber si efectivamente el Seguro Social, por ejemplo, ya está respondiendo con niveles de calidad para quienes cotizamos. ¿Qué va a pasar si se incorpora entonces ahora no solo hasta los 12 años los hijos de los cotizantes, sino hasta los 18? Pues bien, de ese tema estaremos conversando el próximo lunes. Representantes de Simetris y Colegio Médico estarán con nosotros. Gracias por haber estado en 8 en punto. Que descansen el fin de semana. Nos vemos el lunes. Buenas noches.